Antes de comenzar, advierto que este video será mucho más largo de lo normal. Este periodo fue muy complejo, muy controversial, así que espero que no se aburran. Véanlo todo, está chido. Bye. Creo que nunca he dicho el nombre del programa en ningún video ahora que lo pienso. Así que, bienvenidos a Contacto Bélico. Hemos hablado mucho ya de la historia de México después de ser independiente. ¿Le suena a alguien el nombre de Hernán Cortés? Así es, veamos ahora la historia de México antes de ser independiente. La conquista de España en territorio mexicano. La conquista de España marcó muchas rupturas de muchos imperios dentro del territorio mexicano, principalmente y el más importante, el Imperio Azteca. Cuando fue la conquista de México, no fue la primera vez que los españoles habían ido a México. Había habido 3 expediciones anteriores antes de esa, pero sin ningún tipo de violencia, solamente fueron expediciones de reconocimiento de territorio y todo eso. Diego Velázquez, gobernador de Cuba en aquel entonces, había designado a Hernán Cortés como comandante. Hernán Cortés zarpó hacia territorios mexicanos, y de hecho lo hizo sin el permiso de Diego Velázquez. Y fue con todo tipo de ejército, con cañones, con soldados, con arqueros, inclusive con nativos negros de Cuba. Cuando llega a México, hace su papel uno de los personajes más importantes y más polémicos de toda la historia, la famosa Malinche. La Malinche fue una nativa de territorios mexicanos de pueblos indígenas, dada como Hernán Cortés como un regalo, como un tributo. La idea era que la tomara como esclavo, como una ofrenda de paz, pero Hernán Cortés incluso llegó a convertirla en su amante. Ella sirvió como intérprete entre nativos y españoles, y como les dije, se convirtió en amante de Hernán Cortés, por eso muchos y por eso la historia la ha marcado como una traidora a sus raíces. Pero la verdad, esa es una historia muy profunda de analizar que tal vez veamos más adelante, pero centrémonos en lo que sigue. El plan de Cortés consistía en buscar a todos los pueblos sometidos por el Imperio Azteca, porque él ya había visto que el Imperio Azteca era un vastísimo imperio y muy poderoso. Quería encontrar esos pueblos que estaban sometidos por el Imperio Azteca para formar alianza con ellos y poder vencerlos más fácil. Cortés y sus soldados, todos los que iban con él, sabían que era una misión extremadamente difícil. Estaban en territorio desconocido, con nativos salvajes, con animales desconocidos, selva desconocido, todo tipo de mundo nuevo para ellos. Así que Cortés, para evitar cualquier tipo de deserción, que un soldado dijera, ¿saben qué? Yo no le entro, yo me voy, mandó a quemar todos sus barcos a las afueras de Veracruz, en las aguas de Veracruz. Así, nadie podía salir huyendo. El Imperio Azteca estaba esperando el regreso de su grandísimo dios, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Algunas representaciones físicas de Quetzalcóatl, los aztecas lo pintaban como un hombre blanco, con barba, bien vestido. ¿Y qué pasó cuando los aztecas vieron a Hernán Cortés? Exacto, creyeron que era su gran dios Quetzalcóatl que había regresado con su pueblo. Por alguna razón que está muy incierta, Moctezuma, actual emperador del Imperio Azteca, quería evitar que Hernán Cortés llegara a la capital del imperio, a Tenochtitlan. Tenochtitlan, no sé. Así que sobornaba a los españoles enviando mensajeros cargados de oro para que Hernán Cortés lo viera como una ofrenda, como que no querían nada malo, nada negativo, no querían guerra, querían paz, para que se fueran. Por eso les daba tantas cantidades de oro tan grandes. Pero lo único que hizo fue llamar aún más la atención de Cortés de ir a Tenochtitlan. Tenochtitlan. Cortés inició su viaje hacia Tenochtitlan, donde de paso se encontró con un ejército de tlaxcaltecas, donde tuvo su primer enfrentamiento. De hecho, este era un pueblo muy sometido, estaba bajo el poder del Imperio Azteca, así que Cortés vio la oportunidad de aliarse con ellos y así lo hizo. En realidad, la ambigüedad de esta historia es muy grande. Hay miles de versiones, hay miles de fuentes. Trataré de ser lo más conciso posible, lo más claro, de dar las versiones más oficiales, porque en realidad pues nadie que haya estado ahí puede contarnos cómo pasó. Hay muchísimas versiones, como les digo, así que lo que yo les digo pueden encontrarlo en algún otro video totalmente diferente. Así que yo voy a hablar de lo que he investigado hasta ahora. Cortés hizo una parada en Cholula. Era también una importante ciudad del Imperio Azteca. Ahí se dio la famosísima Matanza de Cholula. Las tropas de Cortés mataron a miles de cholultecas como prevención a una emboscada que según él los cholultecas. Las tropas de Cortés masacraron a miles de cholultecas como prevención de una emboscada que creía que le iban a tener a él y a su ejército.
Entre 5.000 y 6.000 indígenas fueron masacrados esa vez. Aparte, incendiaron la ciudad. Así que continuaron su camino hacia la capital. A pesar de todo lo ocurrido, de todo lo que Cortés había estado haciendo, Moctezuma lo recibió casi con los brazos abiertos. Al fin se dio el encuentro entre las dos personas más poderosas actualmente en ese territorio. Moctezuma, emperador del Imperio Azteca, se encontró frente a frente con el conquistador Hernán Cortés. Se saludaron cordialmente, hubo amistad, por así decirlo. Moctezuma lo invitó a quedarse dentro de su palacio. Le siguió regalando aún más oro, lo trataba excelente. ¿Y cómo lo pagó Hernán Cortés? Pues secuestró al mismísimo Moctezuma, emperador del Imperio Azteca, dentro de su capital. ¿Recuerdan que Cortés había hecho la expedición, el viaje de conquista hacia México sin el permiso de Diego de Velázquez? Pues Diego Velázquez, mandó arrestar a Cortés hasta donde se encontraba por desobediencia militar. Este arresto estaba a cargo de Pánfilo de Narváez. Pánfilo y Cortés finalmente se enfrentaron. Como resultado dio el triunfo de Cortés y el encarcelamiento de Pánfilo. En Tenochtitlán, ya no sé cómo se pronuncia, lo voy a pronunciar como me salga. Cortés había dejado encargado a Pedro de Alvarado de la ciudad. Como él tenía que ir a combatir y defenderse, evitar ser arrestado por Pánfilo, pues en su ausencia Pedro de Alvarado se quedó custodiando la ciudad. En una de esas celebraciones indígenas, donde había sacrificios, danza y no sé qué tanto más, se inició lo que se conoce como la matanza del Templo Mayor, a cargo de Pedro de Alvarado, masacrando a muchísimos ciudadanos y soldados del Imperio Azteca. Eso terminó completamente con la paciencia de los aztecas, así que iniciaron una revuelta. Cortés le pidió a Moctezuma, más que lo pidió, lo obligó, según esto, a hablar con su pueblo, a asomarse por un balcón, hablar con su pueblo y calmarlos, decirles no hagan nada malo, quédense tranquilos, no empiecen una revuelta. Pero su pueblo ya lo veía como un traidor, como un débil y como un inútil emperador que no hacía nada y que ya estaba aliado con los españoles. Así que todos le empezaron a aventar piedras, flechas y de todo y terminaron matándolo, a su propio emperador. Como les digo, hay muchas versiones acerca de esto. Esta es la más popular, la que más se ha trascendido. Los españoles ya se estaban viendo superados por el Imperio Azteca. Pues claro, Cortés no iba con todo el ejército español, iba con una pequeña parte de su ejército. Además, el Imperio Azteca pues era gigantísimo, con miles y cientos de soldados. Una noche huyeron de Tenochtitlan. Fueron descubiertos a la mitad del camino, de hecho, donde los aztecas asesinaron a más de la mitad del ejército español. Aquello se conoce como la Noche Triste. Cuenta la leyenda que Hernán Cortés lloró bajo un árbol que se conoce como el Árbol de la Noche Triste por la derrota que tuvo ante el Imperio Azteca. Es conocido como el Árbol de la Noche Triste, incluso existe realmente, lo pueden visitar en donde ocurrió aquello. Pero ni tan triste estaba porque empezó a planear la venganza inmediatamente. Cuitláhuac era el nuevo emperador del Imperio Azteca. Decidió no perseguir a los españoles que quedaban, prefirió esperar el periodo de guerra, que no era ese. Así que regresaron a Tenochtitlan a simplemente esperar con calma. Después de esto, Hernán Cortés se alió con otros pueblos que estaban sometidos por el Imperio Azteca. Ya en 1521, todos juntos, Cortés con su ejército, con los indígenas aliados, marcharon hacia Tenochtitlan para poder vencerla por fin. Cortés logró encerrar a muchos aztecas, dejándolos simplemente morir de hambre, de sed, de enfermedades, de todo lo que se le ocurriera. Incluso el emperador Cuitláhuac murió también a causa de una enfermedad traída de Europa por los españoles. El siguiente y último emperador del Imperio Azteca fue Cuauhtémoc, quien estaba decidido a acabar con los españoles de una vez por todas. Cuauhtémoc, la verdad es que sí luchó con valentía y con astucia, pero no fue suficiente para derrotar al ejército español y todos los pueblos aliados que ya tenían. Finalmente, el 13 de agosto de 1521, Tenochtitlan fue capturada. Se dice que Hernán Cortés capturó a Cuauhtémoc, lo torturó quemándole los pies para que le revelara secretos de las riquezas del imperio. Y así se dio la caída de Tenochtitlan y del Imperio Azteca. Cortés entregó todo a la corona española. Así, de una vez por todas, se dio lo que se conoce como la Nueva España. Y bueno, eso sería todo por este video. Espero que hayan... Y bueno, así fue como se dio esta conquista en territorio mexicano por parte de los españoles. Sé que había muchas dudas sobre este tema, siempre ha sido como algo polémico, no hay cierta claridad dentro de este tipo de cosas, sobre todo porque fueron cosas que pasaron hace mucho.
Y bueno, así se dio la conquista de los españoles en territorio mexicano. Tal vez más adelante veamos cómo fue la independencia. Pero este fue un periodo muy grande que marcó la historia totalmente. El descubrimiento de un nuevo mundo, el enfrentamiento entre dos mundos, dos culturas, dos ideologías totalmente diferentes. Y pues ya vimos el resultado de cuál fue la vencedora. En fin, espero que les haya gustado. Mi nombre es Rolando Arana y espero que tengan un excelente histórico día.